El Titanic no solo chocó contra un iceberg. Descubre los secretos más sorprendentes y desconocidos que seguramente no conoces. 1. El pasajero más joven del Titanic era un bebé de 2 meses. Además de ser la sobreviviente de mayor edad, Milvina Dean también era la pasajera más joven a bordo. En 2009 falleció a la edad de 97 años. Dos hermanos jóvenes sobrevivieron al barco sin tutor. Los únicos niños que sobrevivieron al Titanic sin un padre fueron Edmond y Michelle Navratil, que hicieron historia en ese sentido. Eran conocidos como los huérfanos del Titanic y se llevaban 2 años de diferencia. Para llevarlos a Estados Unidos, su padre, Michel Sr., los secuestró de su madre, con quien había roto. Cuando colocó a sus hijos en un bote salvavidas, esa fue la última vez que alguien lo vio. 3. Solo la mitad de los pasajeros se habrían salvado si se hubiera utilizado toda la capacidad de los botes salvavidas. 4. El Titanic tardó 2 horas y 40 minutos en hundirse. En su informe inicial sobre la tragedia, el New York Times publicó un titular en el que se afirmaba que el Titanic se hundió 4 horas después de chocar con el iceberg. El hecho de que el barco se hundiera más rápidamente no era ampliamente conocido por el público en general. 5. El primer bote salvavidas fue liberado 1 hora después de que el iceberg chocara. Podría parecer lógico que un barco soltara inmediatamente los botes salvavidas de seguridad cuando se rompiera el casco. Sin embargo, el Titanic tardó 1 hora entera en soltar su primer bote salvavidas. 6. Aunque el Titanic podría haber transportado 64 botes salvavidas, solo transportó 20. Muchos de los botes salvavidas del Titanic no estaban completamente ocupados con el número de pasajeros que fueron diseñados para transportar. 7. El iceberg que chocó contra el barco podría haber sobresalido 30 metros por encima del agua. 8. Se calcula que el iceberg con el que chocó el Titanic se encontraba entre 15 y 30 metros por encima del agua. Se cree que la longitud total del iceberg era de entre 60 y 120 metros. 9. Durante la construcción del Titanic murieron 8 personas y se produjeron 28 accidentes graves y 218 accidentes menores, según la compañía Harland & Wolff. 10. La construcción del barco tardó más de 3 años. El Titanic de la White Star Line se construyó en el astillero Harland y Wolff de Belfast, Irlanda, a partir de 1909 y durante 3 años. 11. Sin su marido Isidor, Ida Strauss se negó rotundamente a subir al bote salvavidas. Ida e Isidor Strauss, los fundadores de los grandes almacenes Macy's, con sede en Nueva York, cuentan una de las historias de amor más trágicas del Titanic. Ida no podía subir a un bote salvavidas sin su marido. Cuando le ofrecieron un lugar, se negó porque sabía que todavía había mujeres y niños en el bote. Murieron juntos. 12. El panadero jefe nadó durante 2 horas antes de ser rescatado. Según se informa, el jefe de panadería, Charles Jauhin, flotó durante 2 horas antes de ser encontrado. Insistió en que había bebido mucho whisky antes de que el barco se hundiera, lo que lo mantuvo lo suficientemente caliente como para mantenerse a flote en el agua fría. 13. Es posible que el iceberg no fuera descubierto a tiempo debido a una ilusión óptica. El historiador Tim Maltin afirma que la superrefracción probablemente se debió a las condiciones atmosféricas de la noche en que se hundió el barco que habrían ocultado el iceberg. Esto puede ayudar a explicar por qué el iceberg no fue descubierto hasta que el barco estuvo tan cerca de él que fue imposible evitarlo. 14. Se suponía que Milton Hershey estaría en el Titanic. Milton Hershey, el empresario que creó la famosa barra de chocolate con leche Hershey's, envió un pago de $300 para reservar su camarote en el RMS Titanic. Hershey y su esposa no pudieron viajar porque el trabajo era su prioridad. 15. El día del accidente se había planeado una práctica de salvamento, pero se canceló por razones desconocidas. El capitán Edward Smith decidió cancelar el ejercicio. 16. Benjamin Guggenheim afrontó el desastre con estilo. Cuando supieron que el barco se estaba hundiendo, el empresario estadounidense Benjamin Guggenheim y su sirviente Victor Giglio se vistieron con sus mejores galas. Según los informes, Guggenheim declaró: «Nos hemos vestido con nuestras mejores galas y estamos preparados para hundirnos como caballeros». 17. Una suite de primera clase a bordo del Titanic costaba $4,350, 875 libras esterlinas,
a diferencia del coste medio de una litera de primera clase, que era de 30 libras esterlinas en el barco. 18. Se pagaron decenas de miles de dólares por el menú final del almuerzo del Titanic. El último menú de primera clase del Titanic fue adquirido por un coleccionista privado por $88,000 el 30 de septiembre de 2015 en una subasta en línea. El coleccionista pagó $18,000 más que el precio máximo inicial. 19. 13 parejas a bordo del Titanic estaban de luna de miel. Los botes salvavidas tenían prioridad para los recién casados, entre otras personas. 20. El Titanic se hundió muy rápido. El barco se partió en dos, con la proa cayendo al fondo del océano a una velocidad estimada de 35 millas por hora y la popa a una velocidad estimada de 50 millas por hora. Si llegamos a 45 likes, hacemos una segunda parte con más curiosidades del Titanic.